Hola a todos y todas, el día de hoy en nuestro podcast Ecos del Virreinato les vamos a hablar sobre un tema más que es un paso más en nuestra historia, que es la Nueva España, que es un territorio que data de hace más de 300 años de antigüedad. ¿Alguna vez te has preguntado qué actividades se hacían en esa época? ¿En el sur, norte o centro? Bueno, pues en este podcast hablaremos de las actividades económicas que realizaban. Espero les guste. La Nueva España no era un territorio homogéneo, sino que era enorme. Abarcaba desde el sur de Estados Unidos hasta la parte más baja de Centroamérica. La corona española lo organizó así, según lo que ellos buscaban en cuestiones políticas y económicas. El Valle de México, que es el centro del país, lo que abarca Estados de México, Ciudad de México y Tlaxcala, era el corazón de la Nueva España, donde se concentraba, por supuesto, la mayoría de actividades económicas, la mayor cantidad de lugares políticos donde se organizaban las altas cabezas de la política en ese entonces, y sobre todo la alta población indígena. En esa región se utilizaba mucho la agricultura, sobre todo el frijol, el maíz, el trigo, etc. Sobre todo la industria textil era muy importante en la región del Valle de México, que en ese momento de Nueva España pues era una región muy importante por su cruce que tenía con el norte del país, sus rutas comerciales que tenían. Ahora, en el norte del país, que es Zacatecas, Guanajuato, etc., lo que más abundaba era riqueza del subsuelo, por lo que la minería era un factor importante hacia la economía. Las minas de Zacatecas y Guanajuato eran de las más importantes, incluso hasta por encima de las minerías asiáticas. Sí, y ahora vamos a mirar otras regiones igual esenciales, como la región del Bajío, que se ubicaba entre el centro y norte. En esta región habían haciendas tanto agrícolas como ganaderas. En esta zona era muy esencial para alimentar tanto a los trabajadores de las minas como a los ciudadanos. Aquí se cultivaban trigo, cebada y maíz, y se criaban a ovejas, vacas y caballos. La economía del Bajío fue tan exitosa que impulsó el crecimiento urbano. En las zonas costeras, como Veracruz, en el Golfo de México, y Acapulco, en las costas del Pacífico, las actividades eran principalmente de comercio marítimo. Veracruz era el principal puerto de comercio con la Nueva España. Por aquí salían productos del virreinato como la plata y entraban mercancías europeas como lo era el papel, el vino, las armas y entre otras cosas. En las costas del sur, como lo eran Oaxaca, Yucatán y Chiapas, se cultivaban principalmente lo que eran alimentos tropicales, como el cacao, que era muy valioso en esta época para el comercio internacional como nacional. Además del añís, que era un colorante el cual era muy famoso porque era natural, y la caña de azúcar. Ver que a pesar que no eran tan avanzados tecnológicamente, pues podemos ver que los organismos que se organizaban precisamente de las cuestiones económicas y políticas organizaban según su territorio geográfico y lo que tenía cada uno. Por ejemplo, en el sur y en el centro del país es más el cultivo y en el norte más la minería. Bueno, les voy a leer una anécdota sobre el virreinato que lleva por título El virrey que se perdió en su propio desfile. Cuando nombraban a un nuevo virrey en la Nueva España, era tradición hacer una entrada triunfal a la Ciudad de México, con carrozas, música, trajes lujosos y toda la pompa imaginable. Todo estaba perfectamente planeado, como si fuera una obra de teatro. Pues bien, en una de esas entradas, el nuevo virrey, recién llegado a España, sin conocer ni conocer el clima de la ciudad, decidió salirse del protocolo para conocer un poco mejor el ambiente. Se bajó de su carroza antes de tiempo y comenzó a caminar por las calles, pero se perdió literalmente. Mientras tanto, el desfile seguía avanzando sin él. La gente saludaba a una carroza vacía, creyendo que el virrey estaba dentro. Mientras el pobre hombre andaba por detrás preguntando a los vendedores: oiga, ¿usted ha visto pasar el virrey? Uno de los soldados por fin le encontró sudando, con el sombrero chueco y con una bolsa de tamales en la mano, que compró porque le dio hambre. Y lo subieron de nuevo a la carroza, justo cuando el desfile estaba por terminar. Desde ese entonces, este virrey lo apodaron Su Excelencia el Extraviado. Pues sí, gracioso, ¿no? Porque de alguna forma, al ser un virrey, se tiene que diferenciar de las otras personas. Y era ilógico que no lo encontraran, pero tampoco era como que necesario salirse sin pensar, ¿no? Y es que, ¿cómo te pierdes a que hicieron todo un show para ti, porque vas a ser la nueva autoridad de ese lugar, y te pierdes nada más porque se te dio la gana? Qué absurdo. Sí. Retomando un poco el tema, la verdad a mí se me hace un poco injusto cómo era este modelo económico, ya que hacia los indígenas tenían desigualdad y tenían menos prioridades que otro tipo de personas. Siento que este tipo de desigualdades económicas también propició que se diera la independencia de México para buscar esa igualdad entre las clases sociales que se tenían en ese tiempo y pues esas mismas desigualdades que vivían los españoles, que son los peninsulares, y los indígenas y las clases sociales más bajas.
Pero bueno, eso fue Ecos del Virreinato y muchas gracias por habernos escuchado.